Soy un instructor que va a estar a cargo de ustedes. Soy Francisco Velázquez y soy instructor profesional y conferencista certificado desde hace ya casi 14 años. No estoy tan viejo, pero más o menos. Y vamos a platicar mucho al respecto porque aunque este podría ser uno de los cursos más sencillos que pensaste, pudiste haber comprado con nosotros, en realidad queremos que tenga un valor agregado bastante fuerte y es el diseño correcto de las presentaciones digitales, de cómo están estructuradas. Voy a pasar de toda mi experiencia, mis tips de cómo presentar realmente o preparar una diapositiva digital bastante efectiva para poder pues atraer a toda esa audiencia que queremos cuando estamos exponiendo o cuando nos piden hacer una presentación. Vamos a hablar de cuándo sí aplicar PowerPoint, de cuándo no aplicar PowerPoint, de cuándo la solución es otro tipo de herramientas, pero sobre todo queremos que entiendas mucho que últimamente han salido un montón de herramientas para hacer exposiciones y aunque algunas son buenas, vamos a hablar de que PowerPoint sigue siendo una de las mejores. Muchas veces caemos en querer cambiar por moda, porque no quererme ver común como toda la gente, y eso vamos a platicar de cómo lo podemos evitar en PowerPoint, pero hay que tener mucho en cuenta que PowerPoint se convierte en una de las mejores herramientas para exponer. Entonces vamos a hablar de todas las virtudes de lo que podemos hacer dentro de PowerPoint, pero sobre todo de cómo vas a poder aprovechar muy bien tus diapositivas para poder hacer clases o inclusive difusión de algún contenido. Precisamente por eso nuestra primera clase como tal no es entrar a PowerPoint. La primera clase es más una cuestión de notas que te van a servir para ir preparando tus siguientes exposiciones, en donde te vamos a pedir inclusive en algunas ocasiones que tú expongas, grabándote con tu celular inclusive, y a lo mejor como tal con tu televisor, desde una computadora, o con algún computador, como sea, vamos a pretender que tú nos expongas, que tú nos expliques y te vamos a ir dando tips de cómo ir mejorando en este concepto. Vamos a dar mucho de cómo puedes mejorar tus presentaciones, de cómo puedes mejorar tú como expositor con respecto a esta herramienta y con respecto a toda tu comunicación como tal. Vamos a empezar con el primer tema para que vayas entendiendo cómo va a ir el curso y qué es lo que queremos de ti. Bueno, en el primer curso, en la primera parte vamos a hablar acerca de cómo es una presentación y vamos a manejarlas con dos vertientes, no porque PowerPoint como tal venga de esta manera, o sea, PowerPoint no te pregunta si vas a exponer o si vas a mandar la presentación hacia un correo o si va a ser de difusión, sino más bien es un método de trabajo que a mí me ha gustado caracterizar para que tengas una plantilla pues de trabajo y que de alguna manera podamos trabajar con lo más ideal. Entonces yo te propongo el siguiente modelo para que de ahí comencemos más o menos a situarnos en qué es lo correcto y cómo hacer una presentación realmente efectiva. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que las presentaciones saturadas son lo mejor y no siempre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar primero con respecto al ponente. Y el ponente hace toda la diferencia. Porque cuando nosotros hacemos una presentación con una diapositiva, pensamos que la presentación de la diapositiva es completa y absolutamente para el público, para la audiencia. Y no es así. Recordemos que ustedes están aquí por nuestra experiencia. ¿Por qué no entraste directamente a YouTube, consumiste contenido? Porque solamente es el tutorial. Tú lo que quieres es una clase completa en una plataforma de enseñanza como lo es Jix. Vienes por la experiencia de nosotros los ponentes, además de la parte del contenido como tal del tema. Entonces, eso lo tienes que tener presente cuando hacemos presentaciones. Cuando tú las vas a explicar, la gente lo que quiere ver completamente es la experiencia del ponente. Entonces no te confundas. Yo quiero mi atención sobre la persona y la diapositiva es una herramienta no para la audiencia, es una herramienta para el ponente, para el expositor. Lo que queremos aquí que entiendas es que la diapositiva tú la vas a utilizar para dar a entender un mensaje o para atraer la atención de la audiencia basándote en los tres conocimientos y formas de aprendizaje básicos que tiene el ser humano. El kinestésico, que es el uso de todos los sentidos, el visual, que es la persona que como tal se concentra más en lo que visualmente nos proyecte, el ponente, que aquí vamos a hablar inclusive en algunas clases de cómo debería ser tu vestimenta,
para atraer cierta atención a cierto público. Y cómo debería de ser la parte visual de la presentación y la parte de audios para poder llegar inclusive hacia la persona. Pero vamos a hablar no solamente en las técnicas de cómo es que se debe de trabajar la presentación con diapositivas, sino también de cómo debes de modular tu voz para poder dar una buena clase o una buena conferencia o una buena exposición. Entonces vamos a hablar de todos esos tips durante el curso para que puedas hacer presentaciones realmente efectivas. Vamos a verlo de la siguiente manera con esta tablita. Yo aquí te invito a que veas, por ejemplo, componente que debes de utilizar. De entrada, cuando hay un ponente, el 70% debe ser multimedia. Vamos a evitar los conceptos sobrios acerca de puro texto o cajas de texto, porque va a haber una persona exponiendo todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Especialmente frente a ustedes. Entonces vamos a utilizar los mayores elementos que se puedan de multimedia, como lo es, recuerden que multimedia abarca video, imagen y audio. La parte del texto está reducida porque no quiero que la gente lea, no quiero que la gente se ponga a anotar la diapositiva. Seguramente te ha pasado, si eres estudiante o en alguna junta, te ha pasado que de repente, oye, espérame, déjame anotar ese dato, ¿no? Entonces no, la atención debe de estar centrada en ti. Si quisiéramos esto por escrito, se imprime y que la gente lo tenga. Entonces, cuando estamos exponiendo, la gente viene más por la presentación del ponente, la experiencia que ustedes vayan a poner. Y si estamos en una junta directiva, lo que más queremos es que nos des soluciones gráficas y que las expliques. Queremos ver tu experiencia y tu análisis. No queremos ver el montón de información nada más, porque en ese caso me la imprimes y la leo yo. Entonces vamos a manejarlo de esa manera. Solo efectos de transición. No vamos a sobrecargar. Si ya trabajas un poco con el PowerPoint, ya sabes la diferencia entre transición y animación, pero si no, lo vamos a ver más adelante muy a detalle. Pero lo más importante dentro de una presentación de PowerPoint es que sepas que cuando es formal, cuando tenemos una explicación de un ponente, no debemos de saturar de efectos, porque las personas visuales se irían directamente a toda esa animación de cada objeto, que si entra el texto, que si el texto se agranda, se hace chiquito, si de repente aparece o no con respecto a la pantalla, porque entonces voy a tener la atención de la gente en la presentación y no en el ponente. ¿Estamos de acuerdo? Especialmente de la gente que es visual. Entonces vamos a usar solamente efectos de transición y muy deseablemente un solo efecto de transición. ¿Estamos de acuerdo? Para que por favor lo tengas muy presente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a usar fondos claros y con espacio, como el que estamos viendo en pantalla, que es un fondo automático de PowerPoint. Si tú buscas cualquier fondo, que vamos a hacer fondos personalizados, les voy a enseñar cómo hacerlo para tu propia empresa o tu compañía y que sea un formato formal, pero con espacio. Toda la parte centrada tiene que estar libre. Luego las decoran mucho y esto solamente entorpece el trabajo de lo que queremos proyectar. Tiene que ser una zona clara, como la que vemos aquí. Tenemos que usar efectos de transición por clic. Jamás que se reproduzca sola como si fuera un video y que solita a los cuantos segundos pase. ¿Por qué razón? Una buena conferencia y un buen conferencista interactúa con su público. Entonces, si yo estoy en una conferencia en vivo, en una clase o en una exposición, lo ideal es que ir como jalando al público a interactuar para que no se me duerma, para que no se me distraiga. Y porque además esa pregunta, esa duda que de repente tienen las personas, yo la debo de saber trabajar para enfocarla dentro de mi tema y no sobrepasarme. Pero no puedes, eso de preguntas al final es un aplicativo que es como confuso, porque a menos que estés en un webinar o en una situación digital, pues la pregunta no se me olvida porque la dejo ahí escrita y después la puedo atender. Sin embargo, cuando estamos en una junta, en una conferencia en vivo, en un grupo, si yo dejo las preguntas al final, lo que estoy provocando es que quizás después ya la gente pues se le olvida la pregunta o simplemente ya se quiere ir y ya no te pregunta y a lo mejor era importante, se fue con la duda y con un mal concepto de tu presentación. Entonces debemos hacerlo por clic para que no esté avanzando la presentación. Yo respondo una pregunta y de repente ya regrésame la diapositiva y entonces eso se produce en un efecto muy contradictorio. Cuando hablamos de la parte de que no va a haber un ponente, no va a haber una persona explicando la presentación, debemos de usar la mayor parte de texto o elementos explicativos. Porque a veces me dicen, es que yo hice un video como el que estamos haciendo ahorita para explicar el tema. Entonces, como es un video explicativo, entraría, aunque sea multimedia, dentro del contexto texto. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces también se convierte en algo dinámico, pero a partir de directamente los elementos que estamos trabajando dentro del esquema de elementos explicativos. De lo contrario hay que reducir un poquito, porque entonces la gente, si nada más escucha audio de fondo, por ejemplo, ¿qué sucede si no lo ocupaste para explicar? Vamos a suponer que yo te pongo un podcast para que entiendas un concepto. Ese es un elemento explicativo. Pero si yo pongo música de fondo porque se escucha súper bonito, que de fondo tengo una música instrumental que durante toda mi presentación va sonando, cuidado. Porque entonces las personas auditivas están más con la canción, la terminan hasta cantando en lugar de ponerte atención o en lugar de terminar de leer las diapositivas. Entonces tengan cuidado, el elemento multimedia debe de bajar. Tampoco se vale que les pongas toda una película para explicar un tema. Entonces, ¿qué sucede? Que el elemento multimedia debe de ser reducido por elementos explicativos. Porque entre más claro y completo sea tu contenido que explicas en el tema, menos preguntas van a surgir. Y recuerda, no vas a estar al momento ahí para explicarlo cuando es un elemento de difusión como el que estamos utilizando ahorita. Entonces tiene que ser todo como muy claro. Este elemento sí puede estar calculado por un periodo de tiempo que solito irse reproduciendo e ir avanzando. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que no estás tú y puedes cronometrar el tiempo promedio que se tarda una persona, ya sea en leer, en reproducir un video o un audio, para poder explicarlo. Entonces tú puedes ir provocando un tiempo, un desencadenamiento de eventos en donde vamos a aprender cómo se va a ir reproduciendo solo. Entonces voy a ponerte tu primera actividad que va a estar súper padre, porque quiero que en tu siguiente actividad, que es una tarea, vamos a ver cómo expones. Por si pensabas que esto era nada más PowerPoint, ahí va el valor agregado de este curso. Vamos a ver y a enseñarte cómo exponer poco a poco. Primero voy a dejarles una actividad que van a subir como tarea y después, en la siguiente sesión, yo les voy a enseñar cómo debería de haber quedado tu video. Pero no hagas trampa. No subas primero tu video y haber visto primero el mío. Porque entonces ya tienes una gran idea de cómo exponer y no queremos eso. Queremos que se retroalimente y que vayamos avanzando en este concepto, ¿vale? Entonces, tu primera actividad va a ser muy sencilla. Te voy a dejar la tarea en el siguiente enlace, que es subir un video con tu celular, rapidísimo, lo grabas, así. ¿Qué quiero que hagas? Vas a imprimir una imagen y en esta imagen que vas a imprimir, quiero que sea un animal con el que te identificas. Y durante este concepto de explicación con el que te vas a grabar, no más de 5 minutos, nos vas a decir cómo es que te identificas con el animal y por qué piensas tú que eres como ese animal. ¿Estamos de acuerdo? Diciéndome y describiendo toda tu personalidad con respecto a él. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Y vamos a retroalimentarte para ver cómo estás exponiendo, cómo debes de preparar tus diapositivas. ¿Por qué? Porque el excelente expositor puede inclusive llegar a exponer con una sola diapositiva. Y lo vamos a comprobar en el siguiente video. Pero ahorita les voy a dejar esta actividad. Bajas una imagen, la imprimes, la pones frente a tu pantalla así, sobre tu celular, enfrente de tu cámara, y nos vas a explicar qué animal es y toda esa característica de cómo seleccionaste la imagen, por qué te identificas con el animal y nos los vas a exponer. Bueno, hasta aquí la primera clase. Les dejo la actividad de tarea y nos vemos en las siguientes clases con muchas ganas. Recuerda que PowerPoint no es toda la magia, el 50% es la exposición y el contenido, que de hecho es el más del 80%. PowerPoint es muy poquito, pero lo vamos a ir optimizando. Bienvenidos a este gran curso que te va a servir muchísimo en todo este concepto que es el aprender a exponer.